Muchas gracias. Voy a hablar de la exposición de Jesús de Nazaret que ocurrió en Manzanillo hace 44 años. Este es un testimonio personal porque participé activamente en él. Aquí se involucraron numerosos laicos que convencieron al padre Águedo que no estaba muy claro de hacer esto. Y esta idea había venido del occidente de Cuba, de diócesis occidentales, y la trajo el padre Rafael Couso, o Rafaelito como le decimos, que entonces era seminarista. Él llegó a Manzanillo y convenció al consejo parroquial de esto y empezamos a trabajar intensamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto tenía una preparación logística, una preparación muy grande de los textos, de los guías, de cómo hacerlo, y era algo nuevo. Entonces, esta exposición, pues, comenzó después de ese trabajo tan arduo de muchos días, comenzó el día 12 de febrero. El día 12 de febrero fue la apertura. Se había creado intencionalmente una expectativa en la población, porque no solamente eran católicos los que iban a venir, y comenzaba en la calle de Saco. Entrada se les recibía con mucho cariño y se les pasaba al primer pabellón. El primer pabellón estaba en el salón parroquial, el resto fue en el templo. En ese salón pues se presentaba la figura de Jesús, pero un Jesús como lo veía la historia, como algunos enemigos o amigos o seguidores lo veían. Se respetaba todo eso. Y al final, ya para pasar al segundo, me aclaraban quien estuvo ahí, que había un texto de la poesía de Nicolás Guillén, y en una grabadora pequeña, que era una novedad entonces, no había medios, había testimonios de personas que decían qué significaba Jesús. Ahí se seguía el segundo pabellón, toda la nave de la caridad, y con esos medios sencillos, parabanes, láminas, y el deseo de los guías, la capacidad que tenían, pues ya introducían la doctrina cristiana, la doctrina católica sobre Jesús de Nazaret. De inmediato se pasaba a la sacristía, que era una especie de, digamos, como una especie de pequeñísimo teatro donde se presentaban diapositivas. Estas son algunas de las memorias, diapositivas de la pasión y muerte de Jesús. Se ambientaba con una canción de Juan Manuel Serrat, y eso que se llamaba Para la Libertad, ¿verdad? Evidentemente Jesús, muerto y resucitado, nos trae la libertad. Bueno, dejamos el cuarto o el tercer pabellón, que era la sacristía, y con la canción esta de Juan Manuel Serrat, pues pasábamos al cuarto pabellón, que era en la misma nave del Sagrado Corazón. Esa nave pues también tenía sus láminas, sus mismos medios, y la capacidad del guía para ya profundizar en la pasión y muerte del Señor, y ya ir presentando la parte final que iba a ser en el quinto. El quinto pabellón era como la mitad de esa nave, comenzaba ahí a continuación y tenía un final bastante, vamos a decir, dramático, un final inesperado. ¿Por qué? Porque ya en este quinto pabellón se presentaba la resurrección de Jesús como liberación de la humanidad. Y ya en este momento, pues todos ya habían comprendido este sentido de la exposición, y se llegaba al batisterio, antiguo batisterio, que tenía ahí una sorpresa. ¿En qué consistía la sorpresa? La sorpresa nadie la sabía. Había un espejo que estaba cubierto, un espejo grande, donde se iba a producir algo muy interesante. ¿Por qué? Porque las personas que estaban de pie, en un momento dado, el guía apretaba un botón o un mecanismo allí, y al decir una frase muy importante, que ahora no puedo recordar realmente, se descubría el espejo y todos se veían los rostros ellos mismos. Es decir, nosotros también como personas de la humanidad somos participantes, somos instrumentos de Dios, y somos también salvados y somos redimidos por Jesús de Nazaret, ese que nos presentaron desde el principio hasta el final. Estuvo muchos días en Manzanillo, quizás 12 días, y pasaron más de 1.200 personas, algo increíble para el momento. Recordemos que era una época en que ya estaba muy acrecentada el adoctrinamiento sobre el marxismo, y que Jesús era un personaje irreal. Se le presentó un Jesús vivo, un Jesús que era mensaje para la humanidad, un Jesús que era respuesta. Entonces, pues bueno, las personas pues abandonaban el templo todo con una sonrisa. Recuerdo cuando se descubría el espejo, que todo había como un asombro. Ah, también estoy yo aquí. Es algo así, ¿verdad? De tal manera que, bueno, esa fue
la exposición ¿Quién eres tú de Nazaret?, que el padre Rafael Couso Falcón, Rafaelito, seminarista, vino a traernos y que todos aquí colaboramos de una manera muy intensa. Quiero mencionar a dos personas, porque no puedo dejar al difunto hermano Pedro Santisteban, que tuvo una participación fuerte allí, y a Fran Saldívar, entre otros, ¿verdad? Y todos los demás guías. Pero bueno, quiero decirlo porque lo recuerdo muy bien.